Hoy les tengo una entrevista muy especial y hoy me da mucho gusto porque estoy de lujo, estoy de manteles largos, porque hoy nada más y nada menos que me visita el director general de COESIDA, el doctor Luis Alberto Ruiz Mora. Bienvenido, doctor. Gracias. Tenía mucho tiempo que no lo veía, doctor. Posiblemente un par de años. Sí, y no le digo cómo está porque lo veo igualito. Gracias. Luego me pasa la receta. Gracias, qué amable. Gracias por el espacio. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y bueno, como cada año tratamos un tema muy importante antes de la fecha, que va a ser el Día Mundial de Lucha contra el VIH. Sí, estamos en lo correcto, es el 1 de diciembre. Es correcto. Sí. Platíquenos cómo va a ser cómo lo van a trabajar, va a haber pláticas, cómo va a trabajar COESIDA en este aspecto. Gracias. Bueno, COESIDA como órgano rector en el tema de la atención y la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, cada año se suma a la conmemoración internacional de la lucha contra el SIDA, misma que se celebra o conmemora cada 1 de diciembre. Esta conmemoración existe desde 1988 y cada año esta fecha se enmarca con un lema. El lema de este año es que lideren las comunidades. Esto es que los grupos más vulnerables, principalmente inclusive las personas que viven con VIH o quienes tienen más riesgo de adquirirla, a través de los organismos de la sociedad civil puedan retomar esta parte de liderazgo para poder acercar la prevención y la atención oportuna a todas las personas en riesgo. A todas las personas en riesgo, que esto es muy importante, doctor. Ahora, yo quisiera que nos platicara, ¿qué entendemos por VIH? ¿Qué es el VIH? ¿Es lo mismo VIH y SIDA? A ver, ¿cómo está esto? Okay. Bueno, el VIH es un virus, es el virus de la inmunodeficiencia humana, el cual se adquiere predominantemente por vía sexual no protegida, ¿sí? En más del 70-80% de los casos, esta es la vía número 1 como se adquiere el VIH, seguido de la vía sanguínea, que es transmitir o compartir utensilios contaminados, predominantemente en personas que usan drogas inyectables, pero también existe un grupo que son los niños o niñas que nacen con VIH, esto es, una mamá vive con VIH, desconoce tal vez que vive con el virus, o no tiene un adecuado control con su medicamento y puede transmitir el VIH a su bebé en los 3 tiempos del embarazo. El embarazo mismo, la resolución del embarazo, parto o cesárea, o bien a través de la lactancia materna. Este es como se adquiere el VIH, y la etapa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA es la etapa ya de las consecuencias de un virus que no se atendió oportunamente. Pasan algunos años para llegar a esas etapas donde el sistema inmune se ve deteriorado en su gran mayoría, y eso genera la aparición de unas infecciones o algunos cánceres, que es cuando ya ponen en riesgo la vida de las personas. ¿Cómo saber que estás infectado, doctor? Y lo primero es esto, identificar cómo se adquiere para así identificar los riesgos. O sea, si tuve algún tipo de contacto o relaciones sexogenitales, en fin, o sea, todo eso lo tenemos que pensar en un momento dado. Es correcto. El punto número 1 es identificar que ya hayamos iniciado nuestra vida sexual, identificar que efectivamente hubo un desuso o un uso incorrecto del condón, principalmente. Entonces eso ya nos vulnera la posibilidad de adquirir VIH, ¿sí? Entonces en ese sentido no tenemos que esperar a desarrollar síntomas. Las etapas avanzadas o la etapa del SIDA a nivel global se estima que pueden tardar de 7 a 10 años, con una media de 8 años en nuestro país. Estamos hablando que una persona durante esta cantidad de tiempo puede seguir transmitiendo el VIH y no tener absolutamente ningún síntoma. Entonces lo importante es el autocuidado, identificar nuestros riesgos y acercarnos al sector salud para solicitar las pruebas correspondientes. Eso era lo que le iba a preguntar, ¿cómo hacerme la prueba? O sea, ¿a dónde tengo que ir? La gente pues es temerosa y dice, no quisiera hacerme la prueba porque luego se va a saber que tengo esto, ¿no? Todo esto es confiable. Totalmente. O sea, podemos ir tranquilamente a sacarnos la prueba y que nos den los resultados y no se diga nada.
Exactamente. La recomendación es que una prueba de detección de VIH venga acompañada de un experto a través de una estrategia que le llamamos consejería. ¿Sí? Esto es una entrevista cara a cara con un personal de salud que está capacitado en VIH, pero sobre todo en hacerle saber a la persona que está entrevistando que vivir con VIH hoy en día es una condición de salud crónica, tratable, inclusive con una sola tableta al día, ¿sí? Con los servicios de salud gratuitos. Esto incluye exámenes, la atención, la medicación. Entonces esto genera este empoderamiento y este acompañamiento a la persona. En el caso de que tenga una prueba reactiva o positiva, pues ya sabe que hay opciones de tratamiento, ya sabe que hay gratuidad en ese sentido. Entonces es una manera correcta de hacerle saber el diagnóstico a alguien, o bien una persona que está negativa en su resultado, entonces fortalecer las medidas preventivas en esa persona, porque la consejería te da eso, identifica sus factores de riesgo. Si la persona está negativa, fortaleces la prevención para que no tenga ya estos riesgos. O sea, negativo, prevés, sobre todo. A ver, doctor, si una persona tuvo contacto con un VIH, ¿sí? Positivo, pues, ¿cuántos días me tengo que esperar para hacerme mi prueba? ¿Porque inmediatamente sales? ¿O qué? No. ¿O dura tiempo? ¿Cómo está esto? En ocasiones no lo entendemos en un momento dado, ¿sí? Nosotros siempre hablamos de que con cualquier persona que se tenga vida sexual y no se conozca su estado, si sabe o no, la consideramos como una fuente de riesgo, ¿sí? Entonces lo ideal siempre sería hacer una prueba inicial para identificar que después de esta última práctica, o bien antes de esta última práctica yo no tenía VIH. Entonces, si el tema es esperar cuánto tardaría una prueba en salir positiva, las pruebas que se tienen más socializadas se les llaman de tercera generación o pruebas rápidas. Estas pruebas rápidas tienen una temporalidad o un periodo de hasta 12 semanas para ya poder determinar si esta persona no adquirió VIH o lo adquirió. Sin embargo, la realidad es que desde la semana 6 ya se pueden identificar con estas pruebas. Pero hoy tenemos unas más eficientes que en 2 semanas ya pueden dar el resultado positivo, o bien, estando negativo, descartamos que hubo esa infección. Doctor, ¿hay estadios respecto a esto? Sí, claro. A ver, hay estadios. Los más posicionados recientemente son de la Organización Mundial de la Salud, donde habla que son 4 estadios. El 1 y el 2 habla de pacientes en condiciones estables, prácticamente sin síntomas, y ya los estadios 3 y 4 pues ya son con complicaciones avanzadas, desde infecciones que les llamamos oportunistas, principalmente la tuberculosis, algún tipo de neumonía, infecciones cerebrales, y ya etapas todavía más complicadas, ciertos cánceres como el sarcoma de Kaposi y algunos linfomas. Entonces estos son los estadios. También se confirman con base a la cantidad de defensas. Existe una célula orquestadora del sistema inmune que se llama linfocito T CD4. Cuando este linfocito CD4 desciende del número 200 es cuando está en la etapa de SIDA, y es cuando pueden aparecer estas infecciones oportunistas. Fíjense lo que es tan importante conocer cuando te da neumonía, cuando tienes algún problema ya fuerte y dices, pero ¿por qué me dio? En fin, hay que checarnos, doctor, hay que hacernos la prueba en un momento dado, y sobre todo la gente, bueno, pues que viajan, que tienen algún otro tipo de relaciones, en fin, esto es bien interesante, doctor, tomarlo en cuenta. Ahora bien, se me hace muy interesante lo que usted menciona de los estadios. ¿Cómo están las estadísticas actualmente? ¿Cómo andamos? Ok, actualmente a través de la Secretaría de Salud Jalisco, esto es Hospitales Civiles de Guadalajara, Hospital General de Occidente, Capacit de Puerto Vallarta y el Centro de Atención Especializada. Entre estos sitios tenemos alrededor de 8.500 pacientes en control, ¿sí? El 92% de estas personas en control tiene el virus en la meta. La meta es que esté en el menor grado de expresión el virus, a eso se le llama estar indetectable. Un virus indetectable no se transmite a otra persona. No es sinónimo de bajar la guardia y dejar de utilizar el preservativo, ¿sí? Porque además se previenen otras infecciones de transmisión sexual con este método de barrera. Entonces,
la meta que tenemos para el año 2030 es que el 95% de las personas conozcan si viven o no con VIH, a nivel global y evidentemente aquí en el estado. El 95% de estas personas identificadas con VIH debe estar tomando los medicamentos llamados antirretrovirales. Y el último 95% es que todas las personas que tomen medicamento estén indetectables. Si logramos estos 395 para el año 2030, vamos a poder eliminar el VIH. Esto es, ya no habría casos nuevos para ese año. Del VIH, ¿hay fases respecto a esto? O sea, ¿hay etapas de en un momento dado que llegue a agravarse cuando no te atiendes? Pues serían ya las etapas de SIDA, o sea, estando ya con este nivel de CD4 debajo de 200 células, pues entonces ya empiezan los riesgos de estas infecciones. Son más de 30 infecciones llamadas oportunistas, algunas de ellas más fuertes que otras en el sentido de poner en riesgo la vida de las personas, como lo mencionaba, una tuberculosis, infecciones por hongos a nivel cerebral. Entonces esas condiciones, neumonías por honguitos, son fases bien complicadas. Entonces es importante identificar los riesgos, no identificar hasta que tengamos síntomas, ¿sí? Ese es el reto que tenemos en el estado. Tenemos que identificar cuántas personas se estima que viven con VIH en el estado. El día viernes, precisamente el día de la conmemoración de la lucha contra el SIDA, vamos a rendir nuestro informe de trabajo del CUESIDA Jalisco. Este informe lo vamos a presentar en instalaciones del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, también para conmemorar y felicitar a la unidad de VIH de este hospital, que cumple 30 años este año, ¿sí?, siendo pionera en la atención de esta condición de salud. Y en este informe ya vamos a tener la información completa del IMSS, del ISSSTE y de todo el sector salud, para saber efectivamente cuántas personas están en control en todo el sector, ¿sí? Estimamos que hay 11.500, nos faltan algunos numeritos ahí para poder ya cerrar el número de pacientes en control en el estado, no solo en los civiles y los otros hospitales, sí, sino hablar de todo el sector, pero ahora sí estimar con base a diferentes fórmulas y diferentes guías de atención, identificar cuántas personas nos faltan más de alcanzar. ¿Sí? Okay. Entonces estamos creando diferentes estrategias para llegar a esos 395, entre ellas una encuesta dirigida a hombres que tienen sexo con hombres y chicas trans, porque el 50% de los nuevos diagnósticos se concentran en estas poblaciones. Son las poblaciones más vulnerables. En las redes sociales del CUESIDA, ahí pueden ver el código QR para que contesten esta encuesta. Es muy puntual, identifica factores de riesgos, pero también le identifica a la persona que conteste a dónde puede acudir. Con esta encuesta, una vez que la cerremos, vamos a tener estrategias más puntuales de cómo mejorar la política en salud en VIH. Y todo es confidencial. Todo es confidencial, las pruebas de VIH también. Tenemos un congreso de actualización en VIH el día 5, 6 y 7 de diciembre en el auditorio de los consejos estatales de salud, justo donde está el CUESIDA. Va dirigida para población, para personal que trata VIH, y me refiero a todo el personal de salud, ¿sí? Sin excluir a nadie. También en nuestras redes sociales está la liga para que se inscriban. Es un congreso gratuito para todos los asistentes y con excelentes ponentes. Inclusive viene el subdirector del Centro Nacional del SIDA, viene la titular del Centro Nacional de Equidad y Género, entre otros grandes ponentes que van a fortalecer el tema académico, porque la educación médica continua también es parte de los ejes para poder cumplir los objetivos para el 2030. Qué bueno, doctor, me da mucho gusto. Entonces ahora, para hacerse la prueba, ¿van a tener ustedes con esta conmemoración pruebas gratis, en fin? Las pruebas para detectar VIH y otras infecciones de transmisión sexual son permanentes, se tienen en más de 500 centros de salud certificados en el estado, a través de sus regiones sanitarias. Hay 49 comités municipales del SIDA activos. Esta geocalización la pueden encontrar también en las redes de CUESIDA para que identifiquen el punto más cercano respecto a donde viven. Las pruebas son confidenciales, son gratuitas. También hay organismos, ONGs, que las
las practican. Ellos tienen horarios más flexibles, esto es, trabajan fines de semana, en las tardes. Eso ayuda mucho también a las personas a acercarse, sí, a conocer su diagnóstico. No se necesita ayuno, no se necesita cita, solamente se necesita una gotita de sangre, de 15 a 20 minutos de consejería, reportar el resultado de la prueba y o sea, inmediatamente te dan el resultado. Exactamente. No me diga. Exactamente, en caso que salga la prueba positiva, se manda a confirmar. Estas pruebas lo que hacen es, son predictoras, entonces la realidad es que una prueba ya positiva, más del 95% se van a confirmar. Entonces tienen más una intención de descartar, ¿sí? Entonces estas pruebas, repito, son gratuitas, son permanentes. En estas fechas, evidentemente, generamos más sensibilización, hacemos estas campañas. Entonces es importante que conozcan todos los servicios que tenemos y además que las poblaciones más vulnerables, como lo mencioné, hombres que tienen sexo con hombres, chicas trans, trabajadoras y trabajadores sexuales, usuarios de drogas, se acerquen a los espacios de atención también, sí, para que valoren sus riesgos y puedan incluso accesar a medicamentos preventivos que se toman a diario para evitar una transmisión por VIH, porque hay escenarios donde es más complicado el uso del condón. Ay, doctor, con todo esto que me platica, ¿cómo ha avanzado la medicina del SIDA, del VIH también? Yo recuerdo en aquellos tiempos, bueno, todavía no nos conocíamos, pero cómo se creó un boom totalmente, era un miedo, no había medicamentos para ello, mucha gente con SIDA, en fin, y era un miedo total que tenía la población, pero ahora todo está abierto, todo avanzado, caray, tenemos todo en la puerta, hay que hacerlo, hay que checarse, no hay que sufrir, y si te dicen que eres positivo, no pasa nada, nomás con que te mediques, sigas tu tratamiento, que eso es bien importante, doctor. Hay gente que se deja. Esa es parte del trabajo, pues, del Estado, del COESIDA, el poder romper estas barreras de atención, este estigma, discriminación, sí, tener espacios libres de este tipo de sucesos, para que las personas efectivamente tengan una atención y un diagnóstico oportuno, y que las personas que no viven con VIH sigan sin vivir con VIH. O sea, ese es el reto que tiene el Estado, porque el punto es que hoy en día pues sí hay más prácticas sexuales de riesgo, entonces el que las personas conozcan cómo pueden prevenirlo también de otras maneras, no solo con el condón. Es importante que se acerquen a estos espacios de atención, o principalmente el CAE, el Centro de Atención Especializada en VIH, que está ubicado en la colonia San Andrés, en la calle Gigantes, a un par de cuadras de la estación del tren San Jacinto. Este centro de atención es el más posicionado en temas de atención y prevención, ¿sí? Acérquense a este centro de atención, hacen las pruebas gratuitas de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si necesitan darles medicamentos preventivos, ahí se los entregan, o en los organismos de la sociedad civil, Checos, Mesón de la Misericordia, Códice, y también en Puerto Vallarta a través de CETAC, también acérquense a estos espacios. Y toda la gente que nos escucha, que nos ve en cualquier parte, los pueden ayudar, los pueden apoyar, y como dice aquí el doctor Luis Alberto, saliste negativo, pero te tienes que proteger, hay medicamento, pues tomártelo, qué fácil es para no tener nada en un momento dado, y si ya sales positivo, hay tratamiento para esto. ¿Se puede detener con el tratamiento, doctor, o cómo funciona esto? La esperanza de vida ya prácticamente es muy similar a la de la población general. O sea, alguien que vive con VIH, que tiene un diagnóstico oportuno, que se diagnostica en la población que se está haciendo más el diagnóstico, entre 25 y 30 años de edad, tiene una esperanza de vida de 45 hasta 50 años más. Fíjense nada más. Pensando que un mexicano vive 76 años, pues prácticamente es lo mismo. Es lo mismo. Pero bueno, con este seguimiento puntual, con la toma de la medicación también de manera adecuada, y bueno, entre otros aspectos interesantes, ¿no? E indispensables para la vida, el ejercicio, el comer saludable, sí, el dormir bien, cuidarse, pues todo eso es indispensable sobre también. Todo. Francisco Álvarez dice, gracias por compartir este tema tan importante, lo mandan saludar. José Saúl Guzmán, ¿el VIH tiene síntomas? Bueno, ya lo comentábamos. Exacto. Julisa Ramírez, ¿cómo se detecta el VIH?
El VIH, con estas pruebas rápidas que nosotros hacemos, no son confirmatorias, ¿sí? Las que les llamamos de tercera generación predicen el vivir con VIH hasta en un más del 95%. Lo que detectan estas pruebas es la presencia de defensas o anticuerpos contra el VIH. ¿Sí? Entonces, alguien que ya tuvo una producción de estas células, pues muy probablemente va a vivir con VIH, pero el estudio que lo confirma se llama carga viral. Ese es el estudio al que le sigue en estas pruebas. También son gratuitos, los resultados se tienen en menos de 7 días y ahí se hace la confirmación. Y las pruebas de cuarta generación, si son positivas, se confirma el caso, porque ahí esta prueba de cuarta generación detecta una proteína del VIH además de anticuerpos. Proteína y anticuerpos. Exactamente. Muy bien. Simplemente te pinchan el dedito, sale la sangre y son gratuitas y las tenemos en el estado. Gratuita. Les dan tratamiento. ¿El tratamiento también es gratuito, doctor? Así es. ¿Sí? Está garantizada la cobertura en todo el estado para las más de 8,400 personas en control a través de la no derechohabiencia, también cubierta por los servicios de derechohabiencia. Entonces estamos hablando de que es uno de las condiciones de salud a las que más se le ha respaldado en temas de abasto para la protección de las personas. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. ¿Algo más que desea agregar? Decirle a nuestro público, doctor. Visítenos en nuestras redes sociales del CUESIDA, la de Facebook, la de X, para que conozcan dónde pueden acudir a hacerse pruebas, que vean lo de nuestro congreso la próxima semana, que ubiquen dónde están estos espacios para hacerse las pruebas, para solicitar condones, lubricantes, medicamentos preventivos. Y bueno, tenemos campañas permanentes, entre ellas evitar que ningún niño más nazca con VIH. Correcto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por venir al programa de Arriba Corazones. Una plática muy sustanciosa. El doctor Luis Alberto Ruiz Mora, él es director general de COESIDA. Gracias, doctor, y felicidades. Gracias, un placer como siempre y como siempre. Cuídese mucho. Excelente espacio. Esta es su casa. Gracias.